¿Qué fue lo que le permitió a Marco Aurelio soportar guerras devastadoras, una pandemia que azotó al imperio, colapsos económicos y el dolor inimaginable de perder a 8 de sus 13 hijos, y aún así ser recordado como uno de los líderes más sabios y respetados de la historia? A lo largo de los siglos ha sido visto como un verdadero maestro de la mente, influyendo en generaciones de pensadores, estadistas y buscadores de la verdad. Durante 19 años, Marco Aurelio registró sus pensamientos más íntimos, que más tarde se convirtieron en la obra conocida como Meditaciones. Pero Meditaciones no es un tratado filosófico teórico. Es una guía directa, un mapa de batalla mental, creado para quien enfrenta el caos, la pérdida y la incertidumbre, y quiere atravesarlo todo con serenidad y fuerza. Fue el diario de un emperador que cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio al borde del colapso, pero que, por encima de todo, luchaba por ser un hombre justo, consciente e íntegro. Y lo que hace que esta obra sea aún más poderosa es el hecho de que nunca fue escrita con la intención de publicarse. Todo fue escrito para sí mismo, y es precisamente eso lo que hace que cada línea sea cruda, honesta y profundamente humana. Si estás buscando sabiduría práctica, claridad emocional y herramientas reales para enfrentar tus días con más valentía, este video fue hecho para ti. He reunido 22 principios esenciales de Meditaciones, lecciones que pueden servir como ancla, brújula y combustible para quien desea vivir con más propósito, equilibrio y sentido. Así que dale like ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Además de no perderte los próximos videos, nos ayudas a llevar esta sabiduría milenaria a más personas. Ahora sí, vamos con los principios. 1. Tu mente necesita liderar. Tu mente debe ser más fuerte que tu cuerpo, más firme que tus emociones. Tienes un cuerpo y una mente, pero es la mente, con su claridad, discernimiento y poder de decisión, lo que te hace único. Usar bien esa capacidad significa aprovechar al máximo lo que la naturaleza te dio. En el fondo, tú sabes exactamente lo que necesitas hacer. Sabes que tienes que actuar, estudiar, cuidarte, tomar decisiones, pero muchas veces no lo haces, simplemente porque dejas que el cuerpo mande. Cuando decides hacer algo, como leer durante media hora, y terminas no haciéndolo porque estás cansado, con pereza o sin ánimo, estás permitiendo que eso te controle. En esos momentos, empieza a preguntarte, ¿voy a permitir que esto me domine? Cada vez que cedes, estás permitiendo que algo menor gobierne sobre algo mayor. Estás dejando que el impulso venza a la conciencia y eso, tarde o temprano, te lleva a la frustración, al arrepentimiento y a la sensación de que estás desperdiciando tu propia vida. Eso sucede porque no estás dejando que tu mente cumpla su potencial. Pero la verdad es que tú tienes una elección. El secreto está en fortalecer tu mente para que no se doblegue ante los deseos pasajeros del cuerpo o los altibajos de las emociones. Cuando dominas tu mente, empiezas a actuar con claridad, propósito y dirección. Y cuando actúas así, empiezas a hacer el bien hacia ti mismo y hacia los demás. Y eso es lo que te lleva a la verdadera felicidad, vivir de acuerdo a lo que es correcto y no solo a lo que es fácil. Cuando colocas la razón al mando, tu vida cambia. Parece exagerado, pero es casi como si de repente salieras de un túnel oscuro hacia un lugar lleno de luz. En pocos días de disciplina, lucidez y acción, te vas a sentir como alguien que pasó años reconstruyéndose por dentro. Eso sucede cuando vuelves a los principios más simples y poderosos. Valorar la razón, buscar lo que es correcto y dejar que la mente esté al mando. Fortalece tu mente para que sea la líder de tu cuerpo, de tus emociones y de tu vida. Así es como comienza una verdadera transformación.
2. Cultiva el respeto por ti mismo. En cada decisión que tomes, valora tu amor propio. Pregúntate siempre, ¿me voy a sentir orgulloso de esto dentro de una semana? ¿Dentro de un año? ¿Estoy siendo leal a lo que defiendo o solo estoy intentando agradar? Es fácil ceder. Decir lo que los demás quieren escuchar, callar para evitar conflictos, dejarse llevar por la emoción del momento. Pero cada vez que actúas en contra de tus principios, una parte de tu integridad se pierde. Y no existe logro que compense esa pérdida. Nunca llames victoria a algo que te quite la paz. Jamás aceptes como correcto lo que te obliga a mentir, a romper tu palabra o a contaminarte con rencor. Cuando sientas rabia y la vas a sentir, recuerda, la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte ni en devolver el golpe con furia, sino en mantener la gentileza, incluso cuando eso parezca absurdo. El autodominio es valentía. La calma no es debilidad, es potencia bien dirigida. No seas cruel, ni con los demás, ni contigo mismo. Pero tampoco te rebajes por carencia, ni negocies tus valores para agradar a quien desprecia tu verdad. Quien se respeta no ruega por validación. Vive en paz con su conciencia, y eso es libertad. 3. Haz lo que tiene que hacerse. Ser firme en la vida no es solo aparentar fuerza por fuera, es tener el coraje de hacer lo que debe hacerse. La verdadera independencia comienza cuando dejas de esperar que alguien más resuelva las cosas por ti y enfrentas tus responsabilidades con seriedad, donde sea que la vida te coloque. A veces el panorama es injusto, a veces el peso parece más grande de lo que puedes cargar. Pero es precisamente en esos momentos donde demuestras tu fuerza, no huyendo, sino enfrentando. Deja de alimentar el miedo con preguntas como ¿y si todo sale mal? Y empieza a guiarte por otra. Esto es lo correcto por hacer. El respeto verdadero nace cuando enfrentas el miedo, no cuando lo evitas. Tu enfoque tiene que salir de lo que puede fallar y centrarse en lo que tú representas. Con cada decisión, pregúntate, ¿esta actitud eleva o disminuye quién soy? Eso es lo que construye tu carácter, no lo que sientes en medio del caos, sino lo que eliges hacer con coraje, con honor y con lucidez. 4. Cuando te encuentres con la crueldad, cuando alguien te trata con rudeza, frialdad o desprecio, no reacciones en automático. Respira profundo y ve ahí una oportunidad rara de demostrar que has crecido, que ya no necesitas devolver el golpe para sentirte fuerte. Si la crítica es justa, escúchala con humildad. No se trata de encogerte o sentirte menos. Se trata de tener el valor de mejorar. Quien de verdad quiere evolucionar, aprende incluso de quien no lo quiere. Pero si es injusta, si viene de alguien que solo quiere herirte, recuerda, todos cometen errores, incluso tú. Y cuando recuerdas eso, se vuelve más fácil mirar al otro con compasión en lugar de con rabia. Y cuando sea tu turno de corregir a alguien, que no sea con el dedo en alto ni con palabras filosas. Corrige con firmeza, pero con respeto, no para imponerte, sino para ayudar. Y si aún así no tiene efecto, entonces enseña con el ejemplo. La virtud es un lenguaje que los ignorantes no pueden borrar. La bondad, por ejemplo, desmonta la agresividad de muchos. Cuando respondes al mal con dignidad, quien esperaba un conflicto se queda sin reacción. Y aunque el otro siga siendo grosero, ofensivo, cruel, no te pierdas intentando vencerlo. Porque la peor derrota es dejar que su comportamiento te transforme. Si confiaste en quien no lo merecía, no te odies por eso. El error fue de ingenuidad, no de tu esencia. Sigue creyendo en el bien, pero abre los ojos. Sí, hay personas malas, y cuanto antes aceptes eso, más fuerte te vuelves. El mal de los otros solo corrompe tu alma si respondes con la misma moneda. Tu misión es preservar quién eres.
La mejor respuesta a la maldad no es la venganza, es no volverte igual que tu enemigo. Es mantener tu luz encendida incluso cuando el mundo quiere apagarte. 5. Todo cambia cuando cambias la interpretación. Marco Aurelio nos revela una de las herramientas mentales más poderosas que una persona puede tener. Todo depende de la forma en que eliges interpretar lo que sucede. Tal vez esto no sea una verdad universal, pero sí es una filosofía de supervivencia. En los peores días, esa elección es lo que separa la lucidez del colapso. Básicamente, no es el hecho en sí lo que te hunde, es el significado que le das. No es la lluvia lo que te irrita, es la historia que te cuentas sobre ella. No es el tráfico lo que arruina tu día, es el peso que le das al retraso. Puedes maldecir el cielo por haberse derrumbado justo cuando ibas a salir, o puedes agradecer el privilegio de estar vivo, consciente, con un cuerpo que siente el contacto del agua fría sobre la piel. Tú tienes esa llave. La llave para transformar la forma en que ves el mundo, y al hacerlo, transformar también lo que sientes por dentro. La mente, cuando se entrena, limpia las interpretaciones tóxicas, los pensamientos derrotistas, los juicios impulsivos. Y donde antes había rabia, empieza a aparecer paz. Ese es el secreto. Controlar tu mente antes de que ella te controle a ti. Entrenar tu mirada para ver el lado bueno, incluso en medio del caos. Porque al final de cuentas, tú eres aquello que piensas todo el tiempo. Y si tus pensamientos son oscuros, tu alma también se apaga. Observa tu mente. Fíjate en lo que alimentas al despertar, en lo que repites antes de dormir, en lo que ocupa tus silencios. Porque eso es lo que define el rumbo de tu vida. Tu alma siempre será teñida por el color de tus pensamientos, así que pinta con conciencia. 6. No huyas del mundo. Por más que a veces parezca más fácil alejarse, desaparecer, rendirse con las personas, no lo hagas. La vida no fue hecha para vivirse en soledad. Estamos hechos para convivir, para aprender unos de otros, para servir y ser útiles de verdad. Y por más que el mundo te irrite, por más que algunas personas parezcan imposibles, nunca permitas que la rabia o el desánimo endurezcan tu corazón. No te cierres porque alguien fue amargo contigo. No te escondas porque algo te hirió. El mundo aún necesita tu bondad. Todavía hay mucho por hacer y tu bien es una parte fundamental de eso. Ayudar hace bien, y no porque vayas a recibir algo a cambio, sino porque hacer lo correcto le da sentido a tu vida. Aprende a querer a las personas, incluso con sus errores. Cuando entiendes que todos fallan, tú incluido, el juicio se transforma en empatía. Al final de todo, estamos todos en el mismo barco. Nadie va a durar para siempre, nadie sale ileso de esta vida. Y por más que alguien intente hacerte daño, ese dolor solo entra si tú lo permites. Solo te afectan si tú abres la puerta. ¿Quieres una estrategia práctica? Deja de enfocarte en lo que los demás tienen de malo y empieza a buscar lo que tienen de bueno. Tal vez esa persona tiene una energía contagiosa, o una sencillez hermosa de ver, o una generosidad silenciosa que nadie aplaude, pero que transforma el ambiente. Todo el mundo tiene algo. Y cuando te enfocas en eso, no solo mejoras tu visión del mundo, te mejoras a ti mismo. Dejas de ser alguien que señala y te conviertes en alguien que inspira, y eso es raro y profundamente necesario. 7. Elimina la queja de tu vida. Sea lo que sea que tengas que enfrentar, hazlo en silencio, con firmeza, sin entregarte a la queja. Afronta lo que debe ser hecho con valentía, sin perder tiempo lamentándote. Si no puedes hacerlo solo, pide ayuda con humildad, sin orgullo y sin vergüenza, pero hazlo sin murmuraciones internas, sin quejas disfrazadas de pensamiento,
porque quejarse es alimentar la debilidad, mientras que actuar en silencio es un ejercicio de poder interior. 8. La vida no te va a esperar. Recuerda, la vida pasa rápido y la muerte no espera. Si hay algo que debe hacerse, es ahora. Justicia, autocontrol, acción, honestidad, no son ideas para después, son decisiones para hoy. Piensa en todo lo que has postergado, en las oportunidades que dejaste escapar. No sufres porque eres débil, sino porque insistes en dejar para mañana la decisión de ser fuerte. Y si estabas esperando una señal, aquí la tienes. El pasado no vuelve. Lo que tienes es el ahora y eso es suficiente para reescribir tu historia. No es tarde para convertirte en alguien íntegro, útil, despierto. Tal vez no escribas libros, no subas al podio, ni cambies el mundo entero, pero tu conducta todavía puede ser grandiosa. Reconoce tus límites, pero no aceptes una vida desperdiciada. La muerte vendrá, que te encuentre despierto, completo, viviendo con todo lo que tienes. 9. Haz lo correcto. Elige el camino de la rectitud, aunque sea solitario. Si algo está mal, no lo hagas. Si algo no es verdad, no lo digas. No hagas nada incorrecto solo porque los demás lo hacen, y no te preocupes por si van a elogiarte por eso. Cuando hagas algo bueno, que sea por convicción, no por conveniencia. El bien, cuando es auténtico, no necesita aplausos, se sostiene por la intención limpia y la acción justa. El verdadero placer no está en el reconocimiento, sino en la integridad. En sumar pequeños actos de virtud, aunque nadie los vea, aunque nadie los agradezca. Si alguien actúa mal contigo, no respondas en el mismo tono, no te alejes de tu esencia, solo porque el otro se perdió de la suya. Siéntete orgulloso por cada intento sincero de hacer el bien, por más pequeño que sea, porque eso ya es estar en el camino correcto. No controlas la respuesta del mundo, pero sí controlas tu postura. Si liderar exige críticas, acéptalas. Si caminar derecho te aleja de algunos, sigue igual. La virtud no pide aprobación, pide firmeza. No dejes que la opinión de los demás defina tu camino. Si vas a buscar algo, que sea tu propia paz de conciencia. 10. Actúa con dirección. Porque es fácil perderse en el piloto automático, repitiendo gestos, rutinas y reacciones sin siquiera darse cuenta de hacia dónde se va o por qué se hace lo que se hace. Evita dejarte llevar solo por la costumbre o por decisiones que no representan quién eres realmente. En lugar de eso, intenta observar tu mente con distancia, como si fuera la mente de otra persona. Con claridad, sin juzgar, pero con sentido crítico, buscando entender qué está guiando tus decisiones y si todavía tienen sentido para la persona en la que quieres convertirte. Cuestiónate siempre, ¿en qué estoy usando mi mente ahora? ¿Qué tipo de persona estoy siendo? ¿Estoy actuando como un niño, un tirano o un animal? ¿Qué me está haciendo actuar así? Cuando aprendes a dominar tus pensamientos y a organizar tus actitudes, la serenidad se vuelve inevitable. Pero si ignoras ese movimiento interior, si vives distraído, las consecuencias llegan rápido. Inseguridad, ansiedad y un vacío que crece sin nombre. La paz siempre está disponible. Solo necesitas cerrar los ojos, silenciar los ruidos y volver hacia adentro. Pero hazlo con sabiduría, no como una fuga, sino como un reencuentro. Quédate el tiempo necesario para recuperar tu dirección. Y luego, vuelve al mundo con claridad en los ojos, firmeza en los pasos e intención en el corazón. 11. El poder de confiar en quién eres. Es curioso cómo podemos amarnos más que a cualquier otra persona, y aún así, darle más peso a la opinión de los demás que a nuestra propia voz interior. Eso no significa que debamos ser arrogantes, sino tener el valor de confiar en nuestro propio juicio.
de seguir lo que creemos con firmeza, sin vivir presos del miedo a desagradar o a ser malinterpretados. Tú sabes qué es lo que te mueve. Conoces tus porqués y no necesitas justificar cada paso ante quien no camina a tu lado. Peor aún es intentar conquistar la atención o el aplauso de personas que ni siquiera respetamos. ¿Has pensado en lo incoherente que es eso? ¿Por qué buscar la aprobación de quienes no admiramos? Marco Aurelio decía que no debemos dejarnos seducir por los elogios, que es necesario preguntarnos si esa sed de reconocimiento no nos está alejando de lo que realmente somos. Sé íntegro, sé honesto contigo mismo. No necesitas moldearte, esconderte o adornarte para encajar en la mirada ajena. Lo que verdaderamente tiene valor es la libertad de ser quien eres, incluso cuando nadie te está aplaudiendo. 12. Vuélvete flexible. Es mucho mejor ser confrontado con la verdad que permanecer cómodo en la ilusión. Por eso, mantén la mente abierta como una puerta que nunca se cierra. Estar dispuesto a escuchar, reflexionar y ajustar el camino no te debilita, te libera. Cambiar de opinión no es señal de inestabilidad, es señal de inteligencia. Es la prueba de que estás vivo por dentro, lo suficientemente consciente para reconocer que podrías haberte equivocado y lo bastante maduro para hacer algo al respecto. Pero no cambies solo para agradar a los demás o por miedo a lo que vayan a pensar. El verdadero cambio nace desde dentro, cuando lo que descubres empieza a tener más sentido que lo que antes creías. Cambia por razones reales. Cambia cuando te des cuenta de que existe un camino más justo, más lúcido, más alineado con la persona que quieres llegar a ser. 13. Honra la libertad, incluso la que te desafía. Aprende a aceptar que cada persona tiene el derecho de pensar diferente a ti, incluso cuando eso te incomoda. No todo necesita ser debatido, corregido o ganado. A veces, la verdadera señal de madurez es escuchar en silencio y elegir cómo reaccionar, en lugar de intentar controlar. Escucha con empatía, incluso cuando las palabras del otro no reflejan tus verdades. Intenta ponerte en el lugar de quien habla, sin prisa por juzgar, sin necesidad de estar de acuerdo. Creer en la libertad también es defender que los derechos deben valer para todos, por igual, sin importar el nombre, la apariencia o el estatus social. Y recordar que cualquier sistema que trata a unos con más valor que a otros ya nació torcido. Si ocupas una posición de liderazgo en casa, en el trabajo, donde sea, entiende que el poder es una prueba y que muchos fallan, corrompidos por la vanidad, la sed de control o la falsa superioridad. La filosofía te recuerda que nadie está inmune a la tiranía, que empieza en los pequeños gestos de desprecio, en la rigidez, en el deseo de imponer. Por eso, lucha cada día por ser líder de ti mismo antes de querer guiar a los demás. Mantén el autocontrol, elige el camino de la equidad y recuerda, la verdadera grandeza está en respetar la libertad de todos, incluso cuando tienes el poder de negarla. 14. El obstáculo es el camino. En la vida, los obstáculos no son desvíos. Muchas veces son justamente el camino que necesitas recorrer. Puedes fingir que no existen, quejarte o sentirte víctima. O puedes seguir el consejo de Marco Aurelio y verlos como una oportunidad para crecer. ¡Qué bien! ¿Qué nuevas puertas puede abrir esto? Esa simple pregunta lo cambia todo, porque demuestra que no es el problema lo que determina tu destino, sino la forma en que decides enfrentarlo. La mente humana tiene un poder extraordinario de adaptación, y cuando aprendes a redirigir el dolor, la frustración o el fracaso hacia algo útil, lo que antes parecía un bloqueo se convierte en dirección. Aquello que te detenía empieza a impulsarte. Está claro que nadie desea enfrentar dificultades.
Perder el trabajo, que se dañe el carro o atravesar una ruptura nunca es algo agradable. Pero en lugar de hundirte en la rabia, puedes levantarte con una nueva pregunta. ¿Qué me quiere enseñar esta situación? Ese cambio de perspectiva transforma el sufrimiento en claridad, el problema en propósito. Eso es lo que convierte al obstáculo en el camino. Tienes la herramienta más poderosa del mundo, tu mente. Pero solo tú puedes decidir si vas a usarla para hundirte o para avanzar. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en medio del caos de guerras y traiciones dentro del imperio. Y aún rodeado de dolor, aprendió a mantenerse sereno y firme, porque dominó lo único que realmente importa, su propia mente. Y si él lo logró, tú también puedes. 15. La adversidad es parte de la vida. El universo no gira en torno a nosotros. No hace distinciones entre quién merece sufrir y quién no. La verdad es que nadie fue premiado con una vida perfecta. Todos, sin excepción, enfrentan pruebas, pérdidas y obstáculos que parecen más grandes de lo que deberían. Aceptar eso no es pesimismo, es madurez. Es reconocer que vivir también implica lidiar con el dolor, con los imprevistos, con aquello que se escapa completamente de nuestro control. Marco Aurelio nos recuerda que las dificultades son una parte natural de la existencia y no una falla en el camino. Por eso, en vez de desear una vida libre de sufrimiento, deberíamos buscar ese tipo de fuerza que atraviesa el sufrimiento sin romperse. No sirve de nada gastar energía esperando que el dolor no llegue. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para cuando llegue. Y eso sí está a nuestro alcance. Podemos cultivar una mente firme como un peñasco junto al mar, que no intenta detener las olas, pero tampoco se deja arrastrar por ellas. Permanece y con el tiempo su solidez transforma incluso la furia del agua en espuma tranquila. Esa es la imagen que Marco Aurelio nos ofrece, que nos convirtamos en promontorios, que seamos capaces de mantenernos en pie, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece querer derribarnos. Porque la verdadera paz no está en evitar la tormenta, sino en atravesarla con valentía y salir del otro lado aún más fuertes. 16. Convierte los desafíos en fuerza interior. En lugar de quejarnos cuando algo malo sucede, deberíamos verlo como una oportunidad afortunada de haber permanecido resilientes. La vida tiene esas ironías. Es precisamente en los días más difíciles cuando descubrimos de qué estamos realmente hechos. Marco Aurelio decía que, ante la tristeza, no debemos enfocarnos en la mala suerte, sino en la posibilidad de mostrar valentía y moldear el carácter con aquello que podría habernos roto. Cuando enfrentas la adversidad con esa mirada, lo que parecía injusto se convierte en un ejercicio de fortaleza. Lo que parecía una pérdida se vuelve preparación, y lo que parecía el final puede transformarse en tu nuevo comienzo, más fuerte que nunca. 17. El ciclo eterno de la vida. El mundo cambia todo el tiempo, pero la esencia de la experiencia humana permanece. Los dolores se repiten, traiciones, pérdidas, desilusiones, fracasos. Puede que pienses que tu dolor es único, pero en realidad es solo una vuelta más en la espiral de la existencia. Y tarde o temprano, todos enfrentan lo mismo. Es un ciclo inevitable, solo que algunos se pierden en él, mientras otros despiertan. Cuando el dolor llegue, y llegará, cambia la pregunta: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está tratando de enseñarme esto? ¿Qué versión de ti va a emerger después de esto? ¿La que se quiebra o la que se eleva? Miles ya han pasado por situaciones iguales o incluso peores. Muchos se rindieron, otros decidieron resistir. Entendieron que alimentar el rencor solo prolonga el abismo y que el camino hacia la sanación empieza cuando transformas la herida en poder.
Marco Aurelio nos recuerda: no estamos aquí para que la vida nos proteja, sino para ser forjados. Cada dolor es una oportunidad para fortalecerse, si tienes el coraje de enfrentarlo con sabiduría. Al final, todo vuelve al origen. Toda expectativa mal colocada se convierte en frustración, todo apego ciego en sufrimiento. El estoicismo no te dice que huyas del dolor, te enseña a reencontrarte con lo esencial, con lo que depende de ti, con lo que construye lo que verdaderamente eres. 18. Sé práctico y enfrenta lo que tienes delante. Deja de andar en círculos y de perder tiempo con distracciones vacías. Cuando decidas un camino, síguelo con firmeza, sin rendirte ante cada duda o incomodidad pasajera. Si quieres alcanzar la paz interior, aprende a hacer menos cosas, pero con excelencia. Trata cada acción como si fuera la última de tu vida, con total presencia, lucidez y sin permitir que tus emociones interfieran con tu discernimiento. Corta de raíz los pensamientos inútiles. Deja de proyectar miedos en el futuro y de fabricar ansiedades que aún ni siquiera existen. Vuelve a la hora. Haz lo que está a tu alcance con la seriedad de quien sabe que este instante es único, irreversible, definitivo. Y si notas que estás paralizado, hazte una pregunta con brutal honestidad. ¿Qué es lo que realmente me está impidiendo actuar? La mayoría de las veces, la respuesta será una excusa frágil de la que tú mismo vas a sentir vergüenza. Y si hay algo en ti que no puede ser transformado como una limitación física o una cicatriz del pasado, deja de luchar contra lo inevitable. No lo escondas, no huyas. Redirige tu energía hacia lo que sí está bajo tu control. Fortalecer virtudes como el coraje, la paciencia, la rectitud, la generosidad, la moderación y la integridad. Eso es lo que construye tu verdadera fuerza. Y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. 19. Aprende a volver al camino. No existe una evolución verdadera sin desvíos. Nadie sigue una línea recta. Todos resbalan, caen, se pierden en algún momento, pero lo que diferencia a quien evoluciona es la capacidad de reconocer el error, levantarse rápido y retomar la dirección con firmeza. Cuanto más rápido te reposicionas, más resiliente te vuelves ante los giros inesperados de la vida. Los cambios reales se construyen poco a poco y las recaídas hacen parte del proceso. Los patrones antiguos regresan, especialmente cuando estás cansado, frustrado o lleno de dudas. En esos momentos, no te entregues al desánimo. Observa con sinceridad dónde perdiste el ritmo y elige volver a empezar sin culpa, sin castigarte. Ignora esa voz que dice que fallar es el final. No lo es. Fallar es solo una invitación a volver con más conciencia. No todos los días serán brillantes, pero cada intento de volver a alinearte ya es un avance. Respeta ese esfuerzo, aunque sea imperfecto. Y recuerda, no tienes que demostrarle nada a nadie. Cuando el ego toma el volante y el deseo de mostrar resultados habla más fuerte, te alejas de tu esencia. El verdadero progreso es discreto, disciplinado y enfocado hacia adentro. No busca aplausos, busca transformación. 20. Ve las cosas como realmente son. Una forma eficaz de reducir el poder que las cosas ejercen sobre nosotros es dejar de ver el mundo como parece ser y empezar a verlo como realmente es. Marco Aurelio dominaba ese arte. Para él, el vino no era una experiencia sofisticada, sino simplemente jugo de uva fermentado. Sus vestiduras imperiales no eran símbolos de poder, sino simples telas teñidas con tinta de molusco. Nada más. Nada que mereciera deslumbramiento. Esa mirada directa, sin ilusión, no se aplica solo a los objetos, sino también a los comportamientos humanos. Intenta observar qué hay detrás de las actitudes de las personas.
¿Cuáles son los principios que siguen? ¿Qué es lo que realmente buscan cuando actúan con vanidad, arrogancia o con una dulzura excesiva? No todo elogio es sincero, no toda crítica es justa y no toda admiración es señal de un valor real. Pregúntate con honestidad, ¿esta desaprobación me vuelve menos digno? ¿Este elogio cambia quién soy en esencia? Cuando empiezas a ver más allá de las apariencias, dejas de ser conducido por las emociones de los demás y comienzas a conducir las tuyas. Es ese tipo de claridad lo que libera, porque solo cuando vemos las cosas como realmente son, podemos actuar con libertad, y no como marionetas de la vanidad, de la opinión ajena o de los caprichos del ego. 21. El dinero no tiene alma. El dinero por sí solo no es ni bueno ni malo, solo revela lo que ya habita en ti. Amplifica tu carácter, deja al descubierto tus intenciones, ilumina o ensombrece tu esencia. Depende de quién lo tenga en las manos. No es la cantidad lo que importa, sino lo que haces con ella. El error empieza cuando confundimos posesiones con bondad, riqueza con valor, acumulación con éxito. ¿Ya te diste cuenta de cuántos viven rodeados de lujos y aún así se sienten vacíos, insatisfechos, perdidos? Es porque la verdadera riqueza nunca se ha medido en cifras, sino en conciencia, lucidez, dignidad y paz. Cuando le das demasiado valor a lo que tienes, empiezas a olvidar quién eres. Y ahí nace el miedo a perder, la envidia hacia quien tiene más, la carrera sin fin por algo que nunca será suficiente. Y tanto el deseo obsesivo como el desprecio arrogante nos esclavizan, porque nos hacen girar en torno al mismo ídolo, la materia. El estoicismo enseña otro camino, uno más firme, más libre, más tuyo. Usa lo que tienes con sabiduría, con propósito, sin apego y sin vergüenza. Si la vida te dio mucho, que eso no te corrompa. Si te dio poco, que eso no te haga pequeño. Y si algún día te lo quita todo, que eso no te derrumbe. La verdadera libertad comienza en el instante en que entiendes: nada fuera de ti tiene el poder de definir quién eres. Entonces, detente y pregúntate: si esto me faltara, ¿qué dolería de verdad, la pérdida o el ego herido de tener que soltar? Porque el problema nunca ha sido tener dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. 22. Vive con gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento, es una fuerza que transforma la manera en que ves todo lo que te rodea. Marco Aurelio lo entendía con profundidad. Por eso, comienza sus meditaciones dando gracias, no por grandes conquistas, sino por las virtudes que moldearon su carácter desde joven. Él agradece haber aprendido a contener la ira, a valorar la rectitud, a cultivar la generosidad, el sentido de justicia e incluso la risa en los momentos adecuados. Reconoce el valor de la simplicidad, del trabajo duro, de la disciplina constante y de la educación como pilares de un espíritu fuerte. Y no se detiene ahí. Recuerda la importancia de mantenerse alejado de la maldad disfrazada de conversación, de no involucrarse en intrigas que no construyen nada y de elegir siempre la claridad y el respeto al hablar. Enseñó que los conflictos deben resolverse con serenidad y que la libertad de expresión conlleva un peso, el de la responsabilidad. Para él, la gratitud también era reconocer los pequeños milagros del día a día, la presencia de los demás, los gestos sinceros, los vínculos silenciosos. Era saber elogiar con verdad, sin exagerar, y no caer en la trampa de usar el cansancio como excusa para ignorar a un amigo, dejar de escuchar a un maestro o despreciar la importancia de una mirada infantil. Marco Aurelio nos enseña que más importante que hablar de ética es vivirla, en silencio. Tratar a cada persona con respeto genuino,
evitar juicios apresurados y simplemente hacer el bien sin necesidad de aplausos. Esta visión no es solo una reflexión filosófica, es un recordatorio vivo de que todo lo que has vivido, incluso las heridas, dejó aprendizajes, y cuando comienzas a agradecer incluso por el dolor, algo profundo se transforma. La gratitud deja de ser un gesto puntual y se convierte en una actitud, una elección diaria. Si este mensaje tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo. ¿Cuál de estas virtudes está pidiendo más espacio en tu vida hoy? Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, dale me gusta, comparte, y muchas gracias por estar aquí.